Cancela tu boda y revisa el teléfono de tu prometido, me dijo la vidente el día de mi boda. El vestido blanco de Isabela colgaba frente a ella, impecable, radiante, como si fuese un símbolo de un futuro que, hasta ese momento, había imaginado perfecto. Todo estaba listo, el peinado meticulosamente armado, el maquillaje resaltando su belleza natural, y las damas de honor a su alrededor, riendo y celebrando. Pero el destino, siempre impredecible, tenía otros planes. En medio del desorden de regalos y notas de felicitación, un pequeño papel se deslizó entre sus manos. Cancela tu boda y revisa el teléfono de tu prometido, decía la nota en una caligrafía desconocida. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Una broma? ¿Alguien intentando arruinar su gran día? Intentó soltar una risa nerviosa, pero la frase se aferró a su mente como una espina imposible de ignorar. Esto es ridículo, murmuró, doblando el papel y metiéndolo en el bolsillo de su bata de seda. Era su día. Su boda. No iba a permitir que un mensaje anónimo sembrara dudas en su corazón. A su alrededor, las damas de honor continuaban con su alegría, ajenas a la tormenta que acababa de desatarse en su interior. Pero a pesar de su determinación, algo en su pecho se apretaba con fuerza. ¿Por qué sentía que esa advertencia no era un simple capricho de alguien con malas intenciones? Decidió ignorarlo, obligándose a sonreír mientras su madre entraba al cuarto con lágrimas de emoción. Mi niña, hoy es el día más feliz de tu vida, le dijo, abrazándola. Pero Isabela, por primera vez en semanas, no estaba segura de eso. Los minutos pasaban y la boda se acercaba, pero la sensación de inquietud crecía como un incendio imposible de controlar. ¿Y sí? No podía pensar así. Sin embargo, en su mente apareció una escena de semanas atrás, Mauricio, su prometido, alejado de ella, con excusas constantes, con llamadas que nunca podía atender delante de ella. De pronto, la risa forzada, los mensajes eliminados en su celular, las reuniones imprevistas. ¿Y si todo tenía sentido ahora? Ese mensaje no parecía tan absurdo después de todo. Se levantó de la silla de maquillaje, sintiendo su corazón golpear contra su pecho con cada paso. Tenía dos opciones, ignorarlo y seguir con la boda, o buscar la verdad. Y si algo la había caracterizado siempre, era su determinación por descubrir lo que otros preferían ocultar. Denme un momento, dijo con una sonrisa tensa, alejándose de la multitud que la rodeaba. Entró a su habitación y cerró la puerta con llave. Ahí, sola, el eco del silencio la envolvió. Se quedó quieta unos segundos, con la respiración agitada. Su mirada cayó sobre el teléfono de Mauricio, descansando sobre la mesa junto al anillo de bodas. No debía. Revisar el teléfono de alguien era cruzar una línea que nunca se debía cruzar en una relación basada en la confianza. ¿Pero acaso no era la confianza lo que estaba en juego ahora? Si no había nada que temer, no habría nada que encontrar. Su mano temblorosa se acercó al dispositivo, sintiendo un hormigueo en los dedos. El teléfono estaba bloqueado. Contraseña de 6 dígitos. Un muro que normalmente la habría hecho detenerse, pero ella conocía a Mauricio demasiado bien. Probó la fecha de su aniversario. Error. Probó la fecha de nacimiento de él. Error. Finalmente, intentó el cumpleaños de su madre. Bingo. El celular se desbloqueó con un clic sutil que resonó en su mente como un disparo. Su estómago se encogió. Ahí estaba, la vida privada de Mauricio, la prueba de su lealtad o de su traición. Respiró profundo, preparándose para lo que pudiera encontrar. Al deslizar la pantalla, los primeros mensajes no parecían extraños. Conversaciones con compañeros de trabajo, con su hermana, con amigos. Pero entonces, algo llamó su atención. Un chat anclado en la parte superior con un nombre que no reconocía, mi amor. Su pulso se aceleró. No quería abrirlo, pero algo dentro de ella ya había tomado la decisión. Sus dedos se movieron por inercia y, en un segundo, todo su mundo se desmoronó. Mensajes. Fotos. Videos. Promesas de amor eterno. Fechas y lugares que coincidían con cada una de sus ausencias inexplicables. No había dudas. Mauricio tenía una vida paralela. Las palabras escritas en la pantalla quemaban su alma. No puedo esperar a verte esta noche, decía uno de los mensajes recientes. La fecha, hoy. Justo el día de su boda. Justo cuando debía estar prometiéndole amor eterno a ella, Mauricio estaba planeando encontrarse con otra mujer. Su piel se erizó,
sus ojos ardieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No. Llorar era para las víctimas, y ella no iba a ser una. Respiró hondo, apretó los labios y se obligó a levantar la cabeza. Si Mauricio pensaba que podía humillarla de esa manera, estaba a punto de recibir una lección inolvidable. Muy bien, Mauricio, jugaste tu mejor carta. Ahora, me toca a mí. El dolor golpeó su pecho como una ola imparable, pero no dejó que la ahogara. Leer los mensajes de Mauricio con otra mujer, el hombre que juró amarla, era como sentir un cuchillo clavándose una y otra vez en su espalda. Isabela recorrió la conversación con los ojos nublados por la rabia contenida. No puedo esperar a verte esta noche, te extraño tanto, mi amor, prometo que pronto todo será nuestro. Palabras que alguna vez creyó exclusivas para ella ahora estaban dirigidas a otra. ¿Quién era ella? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. ¿Desde cuándo Mauricio llevaba esta doble vida? Cada línea de texto que leía era una traición más, un recordatorio de lo ingenua que había sido al confiar en él. Respiró hondo, conteniendo el temblor en sus manos. Había fotos. Mauricio con una mujer desconocida, abrazándola en los mismos lugares donde solía llevarla a ella. El mismo hombre que le prometía un futuro juntos estaba planeando otro con alguien más. Pero lo que la hizo apretar los dientes con furia fue un mensaje enviado hacía solo unas horas. Después de hoy, finalmente podremos estar juntos sin escondernos. Después de hoy, después de la boda. La traición no solo era un descuido o un error pasajero, era una estrategia. Mauricio nunca tuvo la intención de respetar su matrimonio. Desgraciado, murmuró entre dientes, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho. El llanto que amenazaba con brotar se transformó en fuego. Durante meses, se había sentido culpable por dudar de él, había ignorado señales, había justificado sus ausencias. Pero ahora, con la verdad ardiendo en sus manos, entendió que su instinto nunca estuvo equivocado. Él jugó con ella, pero ahora ella tenía la ventaja. Sus dedos tamborileaban sobre la pantalla del teléfono, preguntándose qué hacer. ¿Confrontarlo ahora? ¿Gritarle en la cara su asquerosa mentira? Pero no. El escándalo sería demasiado fácil. Mauricio merecía algo mucho peor. Si él la había subestimado, si pensaba que ella iba a ser la esposa devota que lloraría en su almohada mientras él disfrutaba de su doble vida, estaba equivocado. No sería su víctima. Sería su peor pesadilla. Se enderezó, guardando el celular de Mauricio en su bata de seda y respiró hondo. Podría haberse derrumbado, pero en cambio, sintió algo nuevo, determinación. La boda seguiría adelante, pero ya no sería un día de amor, sería el principio de su venganza. Se miró en el espejo. Su reflejo no mostraba a una mujer derrotada. No, lo que vio fue a una mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad de la mejor manera posible. La puerta de su habitación se abrió de golpe y su madre entró, con los ojos brillantes de emoción. «Hija, es hora. El auto te espera». Isabela se giró, su expresión completamente serena. Sonrió, como si nada hubiera pasado, como si su corazón no estuviera hecho pedazos dentro de su pecho. Si Mauricio quería jugar, ella estaba dispuesta a enseñarle lo que era perder. El coche avanzaba lentamente hacia la iglesia, pero en la mente de Isabela, el tiempo transcurría a una velocidad imposible. Todo su mundo se había resquebrajado en cuestión de minutos, pero su determinación era más fuerte que el dolor. Se suponía que este debía ser el día más feliz de su vida, el momento en el que sellaría su amor con Mauricio ante todos sus seres queridos. Pero ahora, cada kilómetro que la acercaba al altar era un paso más hacia su venganza. No sería la novia ilusionada que él esperaba, sino la ejecutora de su caída. Las campanas repicaban cuando el coche se detuvo frente a la majestuosa iglesia adornada con cientos de flores blancas. Su padre la esperaba afuera, con una sonrisa orgullosa, sin imaginar la tormenta que ardía en su interior. Por un momento, Isabela sintió la tentación de decirle todo, de confesarle que este matrimonio era una farsa, que el hombre con el que estaba a punto de casarse no merecía ni un segundo más de su tiempo. Pero no. No podía arruinarlo todo tan pronto. Había una escena que debía seguir, un guión que debía interpretar con perfección. ¿Lista, hija?, preguntó su padre, ofreciéndole el brazo.
Isabela forzó una sonrisa y asintió. Más que nunca. Las puertas de la iglesia se abrieron con solemnidad, y un murmullo de admiración recorrió a los invitados. La novia, resplandeciente en su vestido de encaje, avanzaba con una elegancia imperturbable. Nadie podía adivinar que detrás de esa mirada serena se escondía una furia incontrolable. Mauricio, al final del pasillo, la observaba con una sonrisa triunfante, como si ya hubiera ganado. Si tan solo supiera lo que le esperaba. Cuando llegó al altar, Mauricio tomó sus manos con suavidad. «Estás hermosa», susurró, inclinándose hacia ella. Isabela lo miró fijamente y, con una dulzura fingida, le respondió en el mismo tono: «Espero que estés listo para este día inolvidable». Mauricio frunció levemente el ceño, pero la música comenzó a sonar y el sacerdote los llamó a iniciar la ceremonia. El momento estaba cerca. El murmullo de los invitados se apagó cuando el sacerdote comenzó a hablar. La ceremonia avanzaba, cada palabra acercando a Isabela al momento crucial. Podía sentir el peso de cada mirada sobre ella, esperando que pronunciara con emoción los votos que la unirían a Mauricio para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de esa expresión serena, se escondía un huracán de pensamientos afilados como cuchillas. Estamos reunidos hoy para celebrar la unión de Isabela y Mauricio en sagrado matrimonio. Las palabras del sacerdote se deslizaban en el aire como un eco distante. Isabela no escuchaba. Su mente estaba enfocada en la estrategia que debía seguir. No podía precipitarse, no podía explotar ahí mismo, porque su venganza debía ser meticulosa. Había aprendido de Mauricio que las traiciones más crueles eran las que se llevaban a cabo en silencio, con precisión quirúrgica. Mauricio, de pie a su lado, parecía tranquilo, seguro de su victoria. El hombre que se suponía que la amaba no tenía ni idea de que, en ese preciso instante, ella ya no era su prometida, era su verdugo. Isabela, la voz del sacerdote la devolvió a la realidad. Ella levantó la vista. Todos la miraban expectantes. Había llegado el momento de los votos. Sonrió suavemente, como si nada dentro de ella estuviera roto, como si no supiera que su esposo le pertenecía a otra. Isabela, ¿aceptas a Mauricio como tu legítimo esposo, para amarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe? Hubo un silencio breve. Una pausa de apenas un segundo, pero lo suficiente para que Mauricio sintiera una punzada de incomodidad. La sonrisa en su rostro se tensó apenas, pero nadie más lo notó. Solo ella, que lo conocía demasiado bien. Sí, acepto, respondió al fin, con una dulzura en la voz que solo ella sabía que era veneno disfrazado de miel. Entre los invitados, una figura observaba la ceremonia con una intensidad particular. Santiago Montero, empresario influyente, es socio de Mauricio y, lo más importante, un hombre que sabía leer a las personas. Desde su asiento en la segunda fila, no apartaba la vista de Isabela. Había algo en ella que no encajaba con la típica felicidad de una novia en su gran día. La pausa en su respuesta, la forma en que su sonrisa no llegaba a los ojos. Santiago conocía demasiado bien esas señales. Isabela estaba ocultando algo. Mauricio había sido un hombre astuto en los negocios, pero Santiago sabía que su ambición lo llevaba a tomar atajos peligrosos. No le sorprendía que hubiera logrado convencer a una mujer como Isabela para casarse con él, pero tampoco le extrañaría descubrir que había engaños de por medio. Él mismo había visto a Mauricio actuar con frialdad y manipular a la gente en el pasado. Quizás por eso algo dentro de él le decía que esta boda no era lo que parecía. Cuando el sacerdote pidió a los novios que intercambiaran votos, Santiago entrecerró los ojos, analizando cada gesto de Isabela. ¿Por qué parecía tan contenida? Las novias suelen llorar de emoción o reír nerviosas, pero ella estaba demasiado serena, demasiado calculadora. Como si en su mente se estuviera desarrollando una estrategia. Cuando llegó el turno de Mauricio, él tomó su mano con una confianza absoluta y pronunció su compromiso sin titubeos. Sí, acepto, dijo con voz firme, sin una sola duda en su tono. Para él, este matrimonio era solo otro logro, otro paso hacia su consolidación social y empresarial. Santiago cruzó los brazos. Si Mauricio creía que tenía todo bajo control, estaba claro que no conocía realmente a la mujer con la que acababa de casarse. El murmullo entre los invitados se apagó cuando el sacerdote pronunció las palabras esperadas: «Puede besar a la novia». Mauricio, con su típica seguridad, tomó el rostro de Isabela con delicadeza y acercó sus labios a los de ella. Pero lo que debía ser un beso apasionado que sellara su unión ante el mundo se convirtió en un contacto breve, distante, vacío.
Los labios de Isabela apenas respondieron y, aunque a simple vista nadie parecía notarlo, Mauricio sí lo sintió. Por un instante, él la miró con el ceño levemente fruncido, como si intentara descifrar lo que acababa de pasar. ¿Por qué sentía que Isabela no estaba completamente presente en ese momento? El beso, que debía ser la confirmación de su victoria, le dejó un extraño sabor de incertidumbre. Pero no podía pensar demasiado en ello ahora. La música comenzó a sonar, los aplausos de los invitados llenaron la iglesia y la atención se desvió de inmediato hacia la celebración. Isabela, por su parte, mantuvo la compostura con una maestría digna de una actriz consumada. Sonrió, tomó la mano de Mauricio y comenzó a caminar por el pasillo central con la gracia de una mujer enamorada. Nadie sospechaba que, en su interior, se estaba preparando para destruir al hombre que caminaba a su lado. Cada paso que daba la acercaba más a su venganza. Y él, ciego por su ego, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Santiago, aún desde su asiento, no perdió detalle. Su intuición rara vez fallaba, y ahora estaba completamente convencido de que algo no encajaba en esta boda. Isabela no se comportaba como una novia que acaba de casarse con el amor de su vida. Algo en su mirada, en su porte, en ese beso fugaz, le decía que había más de lo que todos creían ver. La recepción era un espectáculo de lujo. El salón, adornado con lámparas de cristal y arreglos florales exquisitos, reflejaba la ostentación de Mauricio, quien siempre se preocupó más por las apariencias que por los sentimientos. Meseros servían champaña en copas finas, la orquesta tocaba una melodía suave, y los invitados charlaban animadamente, celebrando lo que creían una unión perfecta. Pero Isabela sabía que esta noche no era una celebración, sino el inicio de la caída de su esposo. Los recién casados entraron al salón entre aplausos. Mauricio, con su sonrisa de triunfador, alzó una copa, disfrutando la atención. A su lado, Isabela se mantenía impecable, con la sonrisa medida y la mirada calculadora. Si él supiera lo que ella había descubierto horas antes, no estaría tan tranquilo. Pero su momento aún no había llegado. La venganza bien ejecutada requería paciencia. Mientras saludaban a los invitados, Santiago se acercó con una copa en la mano, sus ojos oscuros fijos en Isabela. No era un hombre que hablara sin un motivo. Y esa noche, había demasiadas cosas que no le cuadraban. Brindemos por los novios, dijo, elevando su copa, pero sin apartar la vista de Isabela. Ella le sostuvo la mirada por un segundo más de lo necesario. Hubo un pequeño intercambio silencioso entre ambos, un desafío encubierto. Isabela sabía que Santiago estaba sospechando, que su actitud no pasaba desapercibida. Pero eso no le preocupaba. De alguna manera, incluso le parecía útil que él estuviera atento. Brindemos, respondió ella con una sonrisa sutil, chocando su copa contra la de él. Isabela deslizó el dedo por la pantalla del teléfono de Mauricio con una precisión quirúrgica. El chat con su amante estaba allí, abierto, esperando ser utilizado a su favor. Sin dudarlo, escribió, necesito verte esta noche. No puedo esperar más. Luego agregó la dirección de un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Con una frialdad impresionante, envió el mensaje y bloqueó el teléfono, devolviéndolo a su sitio antes de que Mauricio notara su ausencia. Se acomodó la copa en la mano y levantó la vista con serenidad. Nadie había notado nada. Nadie sospechaba que la novia del momento acababa de sellar la ruina de su esposo con un simple mensaje. En pocos minutos, la amante de Mauricio caería en la trampa, respondiendo con la emoción de una mujer que se creía la favorita. Pero lo que no sabía era que esa noche no sería Mauricio quien aparecería en la habitación de hotel, sino Isabela. Desde la distancia, Santiago observaba. Había algo en Isabela que no encajaba con la imagen de una esposa enamorada. Su porte, su mirada calculadora, la forma en que a veces parecía demasiado relajada para alguien que acababa de casarse. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado a reconocer a los jugadores estratégicos, y ella, sin duda, lo era. Mientras tanto, Mauricio seguía disfrutando de la recepción, conversando con sus inversionistas como si nada pudiera salir mal. Para él, esta boda era más un acuerdo financiero que un compromiso emocional. Pero su burbuja de seguridad estaba a punto de estallar. La música se atenuó y el sonido de una copa tintineando contra una cuchara llenó el salón. Era el momento del brindis. Todos los invitados se giraron hacia el centro del lugar, donde Mauricio, con su acostumbrada seguridad, alzó su copa con una sonrisa de satisfacción. Él era el hombre del momento.
Un empresario exitoso, recién casado con una mujer hermosa, rodeado de inversionistas y amigos que lo admiraban. Lo que no sabía era que esa imagen de perfección estaba a punto de desmoronarse. Queridos amigos, familia, comenzó Mauricio con voz firme. Hoy es el día más importante de mi vida. No solo porque me he casado con una mujer maravillosa, sino porque juntos iniciamos un futuro lleno de éxito y felicidad. Los invitados aplaudieron. Isabela, a su lado, sonrió con una dulzura que solo ella sabía que era falsa. Miró a su esposo con una admiración perfectamente ensayada, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera conmovida. Pero en su interior, contaba los minutos. En la primera fila, Santiago no apartaba la vista de ella. Algo en su expresión, en la sutil rigidez de su postura, le confirmaba que había un juego en marcha. No podía precisar qué, pero sabía que esta boda escondía algo más. Mauricio continuó con su discurso, ensalzando su éxito, su brillante futuro y su nueva etapa como hombre casado. Para él, esta noche era solo otro paso más en su plan de vida, donde todo estaba calculado, o al menos eso creía. Las luces se atenuaron en el salón, y los invitados giraron sus cabezas hacia la enorme pantalla que colgaba en el centro del recinto. Era el momento del video sorpresa que, supuestamente, mostraba la historia de amor de los recién casados. Mauricio, seguro de que todo era parte de la celebración, sonrió con satisfacción y rodeó la cintura de Isabela con confianza. No tenía ni la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. Las primeras imágenes aparecieron en la pantalla, Isabela y Mauricio en viajes, cenas elegantes, momentos felices. Todo parecía una presentación tradicional, el tipo de video que emociona a los invitados y refuerza la imagen de la pareja perfecta. Pero entonces, la música se cortó abruptamente y la imagen cambió. El silencio en la sala fue inmediato. Aparecieron capturas de pantalla de conversaciones privadas. Mensajes románticos, declaraciones de amor, pero no entre Mauricio e Isabela. El nombre que aparecía en la pantalla era el de la amante. No puedo esperar a verte esta noche. Por fin seremos libres. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos. Algunos llevaron las manos a la boca, otros fruncieron el ceño, intentando procesar lo que estaban viendo. Mauricio se puso rígido. ¿Qué diablos es esto? Su voz se escuchó como un susurro furioso, apenas audible para Isabela. Ella no respondió. Solo se giró hacia él con una sonrisa helada, la mirada de una mujer que acababa de ejecutar la jugada maestra. El silencio en el salón se rompió con un murmullo creciente, una ola de incredulidad y escándalo que recorría cada mesa. Los invitados intercambiaban miradas, algunos horrorizados, otros fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. En la pantalla, las pruebas seguían apareciendo, mensajes, fotos, planes de escapadas románticas, todo expuesto frente a la alta sociedad. Mauricio palideció. Por primera vez en su vida, no tenía el control. Miró a su alrededor como un animal acorralado, sintiendo cómo su reputación se hacía añicos en cuestión de segundos. Trató de reaccionar, pero sus labios se movían sin emitir sonido. Enfrentar un escándalo en privado era una cosa, pero ser humillado frente a empresarios, inversionistas y su propia familia, eso era imperdonable. Su madre, sentada en la mesa principal, llevó una mano al pecho, incapaz de disimular su horror. Su padre lo fulminó con la mirada, el rostro tenso y lleno de vergüenza. Pero lo peor de todo fue el murmullo venenoso de los inversionistas, aquellos hombres de negocios que, en cuestión de minutos, dejaron de verlo como un socio confiable. La traición era una mancha imborrable, y Mauricio acababa de quedar marcado. «Apaguen esa maldita pantalla», rugió finalmente, dando un paso hacia el equipo de sonido. Pero antes de que pudiera hacer algo, Isabela levantó su copa con calma y sonrió. «Oh, amor, ¿qué pasa? ¿No querías que todos vieran la historia de nuestra relación?» Su voz era dulce, pero su mirada despedía un fuego implacable. El rostro de Mauricio pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. La humillación pública lo carcomía por dentro, y su primera reacción fue negar todo. «Esto es un montaje», bramó, su voz resonando en el salón. «Alguien está tratando de destruirme». Pero nadie le creyó. Las pruebas seguían en la pantalla, tan claras como el silencio sepulcral que se había apoderado de la recepción. Su desesperación lo hacía parecer aún más culpable. Sabía que estaba atrapado. Se giró hacia Isabela, sus ojos encendidos de ira. «Fuiste tú, ¿verdad?
espetó, acercándose peligrosamente a ella. Pero Isabela no se inmutó. Se mantuvo firme, con la misma expresión de calma calculada. Sabía que había ganado. Yo no hice nada, amor, respondió con falsa inocencia. Solo quise compartir con todos el gran amor que tenemos, aunque, al parecer, tienes suficiente amor para repartir con otra. Los invitados contuvieron la respiración. La escena era una batalla de poder, y Mauricio estaba perdiendo terreno con cada palabra de Isabela. Mauricio sintió como el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Cada mirada en el salón lo atravesaba como un cuchillo. Los inversionistas que antes lo adulaban ahora murmuraban entre ellos, con expresiones de desaprobación. La traición no solo lo hundía como esposo, sino también como hombre de negocios. En su mundo, la reputación lo era todo, y la suya acababa de ser pulverizada. Su madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó de su asiento y lo miró con los ojos llenos de decepción. Dios mío, Mauricio. ¿Es esto cierto? ¿Me has avergonzado de esta manera? Él abrió la boca para responder, para inventar alguna excusa, pero no encontró palabras. Por primera vez en su vida, Mauricio no tenía una salida fácil. Su padre, un hombre de negocios de la vieja escuela, lo fulminó con la mirada y negó con la cabeza antes de girarse y salir del salón sin decir una palabra. La deshonra era absoluta. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Intervino Isabela, con la voz perfectamente modulada para que todos la escucharan. Que yo realmente creí en ti, Mauricio. Creí que este matrimonio significaba algo, pero claramente para ti solo fue un negocio más. El silencio se hizo denso, casi irrespirable. Mauricio sintió el peso del fracaso aplastándole el pecho. Pero aún no estaba dispuesto a caer sin luchar. El salón ya no era un lugar de celebración, sino un tribunal donde Mauricio estaba siendo juzgado sin necesidad de un juez. Las conversaciones entre los invitados se convirtieron en cuchicheos venenosos, sus antiguos aliados en testigos de su vergüenza. Los inversionistas, hombres y mujeres que antes lo rodeaban con respeto, ahora lo veían con desconfianza. Sabían que en el mundo de los negocios, la integridad y la imagen eran tan importantes como los contratos, y Mauricio acababa de perder ambas. Santiago, con la copa aún en la mano, se acercó a Mauricio con una sonrisa afilada. Una lástima, dijo con aparente desinterés. Justamente iba a proponer un acuerdo importante contigo, pero después de esto, ¿quién confiaría en un hombre que ni siquiera es capaz de respetar a su propia esposa? Mauricio sintió como la rabia subía por su garganta, pero se obligó a contenerse. No podía permitirse perder los estribos frente a todos. Miró alrededor buscando un aliado, alguien que lo defendiera, pero solo encontró rostros fríos, decepcionados, algunos incluso disfrutando su humillación. Nunca antes se había sentido tan solo. Isabela, mientras tanto, se mantenía firme, sin una sola grieta en su fachada. Ella no había levantado la voz, no había hecho una escena. Simplemente, había mostrado la verdad. Y ahora, veía a Mauricio hundirse con la misma frialdad con la que él había planeado su traición. El sol de la mañana iluminaba la ciudad, pero para Mauricio, el amanecer solo trajo sombras. Se despertó con la resaca de la peor noche de su vida. No por el alcohol, sino por la humillación. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo en la lujosa suite del hotel donde había planeado pasar su noche de bodas. Isabela no estaba. Lo había dejado allí, exactamente como se merecía. Se levantó de la cama con la cabeza palpitando y encendió su teléfono, esperando un respiro, una oportunidad de recuperar el control. Pero lo primero que vio fue su peor pesadilla convertida en realidad, su nombre era tendencia en redes sociales. El escándalo matrimonial de Mauricio Salgado sacude la élite empresarial. Inversionistas retiran su apoyo tras el escándalo de infidelidad. Novia expone la traición de su esposo en plena boda. Impactantes imágenes. Cada titular era una daga en su orgullo. El daño estaba hecho y no había manera de ocultarlo. Trató de llamar a su padre, pero la llamada fue rechazada. Intentó con su madre, pero solo obtuvo un mensaje seco: no me busques. Nos has avergonzado a todos. En medio del caos, su asistente personal lo llamó con urgencia. Señor Salgado, tenemos un problema, dijo con voz tensa. Varios de sus socios han cancelado reuniones. La junta directiva está exigiendo una explicación. Mauricio sintió como el pánico se enroscaba en su pecho. No solo había perdido a Isabela, estaba a punto de perder todo lo que había construido.
Isabela llegó al exclusivo café en el centro de la ciudad con paso firme y la cabeza en alto. A pesar del torbellino mediático que la rodeaba, su rostro no reflejaba ni un ápice de preocupación. Al contrario, su porte era el de una mujer que acababa de liberarse de un peso muerto. El escándalo de la boda había sido solo el primer acto de su venganza. Ahora, venía lo verdaderamente interesante. Santiago Montero ya la esperaba en una mesa apartada, observándola con el mismo aire analítico que siempre tenía. Un hombre como él nunca hacía movimientos sin calcular cada consecuencia. Isabela lo sabía, y por eso estaba allí. Si Santiago quería reunirse con ella después del desastre que había sido su boda, no era por simple curiosidad. Isabela, dijo él, levantándose para recibirla. Su tono era cordial, pero en sus ojos había un destello de admiración mal disimulado. Siéntate, por favor. Ella lo hizo sin prisa, acomodándose con la misma elegancia con la que había caminado hacia el altar el día anterior. No importaba que su vida estuviera en todos los titulares, ella no iba a perder la compostura. Debo admitir que no esperaba este encuentro, dijo ella, entrelazando los dedos sobre la mesa. ¿A qué se debe? Santiago sonrió de lado y tomó un sorbo de su espresso antes de responder. A que me gusta estar del lado de las personas inteligentes, respondió sin rodeos. Y después de lo que hiciste anoche, me queda claro que tú eres mucho más lista de lo que todos creían. Isabela inclinó la cabeza levemente. Las palabras de Santiago no eran un simple halago. Él no perdía el tiempo en adulaciones innecesarias. Si le estaba buscando, era porque tenía un plan. Santiago, no tengo tiempo para juegos, dijo ella con una calma peligrosa. Si me llamaste aquí, es porque necesitas algo de mí. Así que dime, ¿qué es lo que realmente quieres? Santiago apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente, como si estuviera evaluándola por última vez antes de hacer su siguiente movimiento. Finalmente, deslizó un sobregrueso frente a ella. Quiero que termines lo que empezaste, dijo en voz baja, pero con firmeza. Aquí dentro hay documentos que pueden acabar con Mauricio definitivamente. El corazón de Isabela dio un ligero brinco, pero su rostro no mostró ninguna reacción. Se limitó a tomar el sobre y abrirlo con cuidado. Lo que encontró en su interior la dejó sin aliento por unos segundos. Eran pruebas. Papeles que demostraban que Mauricio no solo era un infiel, sino también un corrupto. Cuentas bancarias en el extranjero, contratos fraudulentos, registros de transacciones sospechosas. Toda una red de malversación de fondos que podría no solo destruir su imagen empresarial, sino llevarlo directamente a los tribunales. Isabela levantó la vista, esta vez sin ocultar su interés. ¿Cómo conseguiste esto? Santiago se encogió de hombros, con una sonrisa que dejaba claro que él siempre tenía acceso a información valiosa. Mauricio hizo muchos enemigos en el camino, dijo con naturalidad. Gente que él pisoteó para llegar a donde está. Gente que está más que feliz de ver cómo se cae de la cima. Isabela volvió a mirar los documentos. Esto era lo que necesitaba. No solo lo arruinaría socialmente, sino que lo hundiría hasta el punto de que no podría recuperarse jamás. Pero antes de hacer su jugada final, había algo que necesitaba saber. ¿Y tú qué ganas con esto?, preguntó, sin apartar la vista de él. Santiago apoyó la espalda contra la silla, relajado. Verlo caer. Y verte ganar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, pero Isabela no podía cerrar los ojos. La habitación estaba en penumbras, con solo la luz tenue de su lámpara iluminando los documentos que Santiago le había entregado. Eran papeles fríos, cifras, contratos fraudulentos, pero en realidad eran mucho más que eso. Eran el arma definitiva. Suspiró y apoyó la cabeza contra el respaldo del sillón. Lo había conseguido. Mauricio estaba al borde del abismo, su mundo desmoronándose pieza por pieza. Pero había una última ficha por mover, y esa ficha estaba en sus manos. ¿Era suficiente lo que ya había hecho? Porque una parte de ella le decía que sí. Que el escándalo de la boda, el desprecio de los inversionistas, la humillación pública ya eran una condena suficiente. Que él ya había probado de su propia medicina y que ella debía simplemente seguir adelante. Pero entonces, la otra parte de ella, la que había sido engañada, traicionada, utilizada como un simple peón en los negocios de Mauricio, no estaba satisfecha. Esa parte quería ver cómo él lo perdía todo. No solo su reputación. Su poder, su dinero, su arrogancia. Se levantó del sillón y caminó hasta la ventana.
Desde su departamento en lo alto de la ciudad, podía ver la inmensidad de las luces nocturnas. Hasta hace unas semanas, Mauricio lo tenía todo: prestigio, influencia, respeto. Hoy, él estaba en el lado opuesto. Y lo más irónico era que había sido ella, la mujer a la que subestimó, quien lo había puesto en ese lugar. El celular vibró sobre la mesa. Lo tomó con calma y vio el nombre de Mauricio en la pantalla. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Sonrió con ironía. Ah, ahora sí quería hablar. Ahora que estaba contra la pared, que la prensa lo devoraba, que su empresa tambaleaba. Ahora sí necesitaba verla. Durante años, él había tenido el control. Él decidía cuándo llamarla, cuándo verla, cuándo darle su tiempo. Pero esa dinámica había cambiado. Ahora, la que tenía el control era ella. Dejó el teléfono sobre la mesa sin responder de inmediato. Lo dejó vibrar. Se sirvió una copa de vino y se tomó su tiempo antes de deslizar los dedos por la pantalla y escribir su respuesta. «Nos vemos mañana». Donde siempre. No iba a darle la satisfacción de rogarle por una reunión. Ella ponía las condiciones ahora. Caminó de regreso al escritorio y tomó el sobre con los documentos. Lo sostuvo entre sus manos, pesándolo, como si con ello pudiera calcular el verdadero peso de la decisión que tenía que tomar. Si usaba esa información, Mauricio no solo caería en desgracia, sino que no podría recuperarse jamás. No había vuelta atrás después de esto. No habría un quizá en su historia. ¿Lo haría? El restaurante estaba casi vacío, con solo unas pocas mesas ocupadas por personas demasiado absortas en sus propios asuntos como para notar la tensión que flotaba en el aire. Era un lugar elegante, silencioso, de esos que invitan a conversaciones privadas entre empresarios, amantes o traidores. Isabela entró con paso firme, el eco de sus tacones resonando sobre el suelo de mármol. No titubeó. No dudó. Se había prometido a sí misma que esta reunión no la desestabilizaría, que no permitiría que Mauricio hiciera lo que siempre hacía, intentar manipularla, doblarla, convencerla de que todo había sido un malentendido. Pero esta vez, ella era la que tenía la ventaja. Mauricio ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con una copa de whisky en la mano y un porte tenso, rígido. Su corbata estaba aflojada, su camisa tenía las mangas arremangadas. Pequeños detalles que revelaban lo que él no se atrevía a admitir: su mundo se estaba desmoronando y él lo sabía. Cuando la vio, se levantó de inmediato. La sonrisa que intentó dibujar en su rostro no llegó a sus ojos. Isabela, su voz sonó ronca, desgastada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Gracias por venir. Isabela lo miró sin prisa, sin responder de inmediato. Quería que sintiera el peso del silencio. Se quitó lentamente el abrigo y lo dejó sobre la silla antes de sentarse con la elegancia calculada de una mujer que ya no tenía prisa. Que ya no tenía nada que perder. No me agradezcas todavía, respondió con frialdad, cruzando las piernas. No he decidido qué voy a hacer contigo. La sombra de una mueca cruzó el rostro de Mauricio, pero él la ocultó rápido. Siempre había sido un hombre de reflejos rápidos, de respuestas automáticas, pero ahora sus palabras parecían cuidadosamente elegidas. Mira, sé que estás molesta. Isabela soltó una breve risa, sin humor. Un sonido seco, afilado como una navaja. ¿Molesta?, repitió, inclinándose ligeramente hacia él. Mauricio, molesta es la gente que se encuentra con tráfico camino al trabajo. Lo que siento por ti va mucho más allá de la molestia. Mauricio apretó los labios, pero intentó mantenerse firme. Sabía que tenía que recuperar el control de la conversación. Lo que pasó, comenzó, apoyando los codos en la mesa, fue un error. Un error. Isabela sostuvo su mirada, sintiendo una mezcla de rabia y diversión. Hombres como Mauricio siempre reducían sus acciones a palabras pequeñas, como si eso minimizara el daño que habían causado. No, Mauricio. Un error es mandar un mensaje a la persona equivocada. Un error es olvidar una fecha importante. Pero tener una relación paralela durante meses, planear nuestra boda mientras te acostabas con otra mujer, hacerme pasar por una estúpida delante de todos, eso no es un error. Es una decisión. Mauricio se removió en su asiento. Parecía querer responder, pero por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó finalmente, con voz tensa. Ya está hecho. Lo que pasó, pasó. Isabela parpadeó lentamente,
sorprendida por su descaro. ¿De verdad creía que con eso podía borrar lo que había hecho? Lo que pasó pasó, repitió ella, apoyando los codos sobre la mesa. Déjame decirte algo, Mauricio. Tú todavía no has entendido la magnitud de lo que hiciste. Tú crees que perdiste a tu esposa. Pero no solo perdiste a Isabela. Mauricio frunció el ceño, sin comprender del todo a qué se refería. Pero lo haría en cuestión de segundos. Isabela tomó su bolso con calma, lo abrió y deslizó un sobre la mesa. Mauricio bajó la vista hacia él, como si ese simple pedazo de papel pudiera quemarlo. Aquí dentro está tu destino, dijo Isabela, su voz cortante como una cuchilla afilada. Y quiero escuchar qué tienes que decir antes de que decida qué hacer con él. Mauricio no hizo ningún movimiento. Solo miró el sobre como si contuviera una sentencia de muerte. ¿Qué es esto? Isabela sonrió, pero sus ojos eran dos pedazos de hielo. Ábrelo y averígualo. Él lo tomó con manos tensas y lo abrió con torpeza. Cuando sus ojos recorrieron el contenido, su expresión cambió en un instante. Primero confusión. Luego, incredulidad. Y finalmente, puro pánico. No puede ser, murmuró, hojeando los documentos como si esperara que desaparecieran. Pero no desaparecieron. Porque eran reales. ¿Cómo conseguiste esto? Su voz era un susurro ahogado. Digamos que hay más personas que disfrutan verte caer, respondió ella con frialdad. Esa es la diferencia entre tú y yo, Mauricio. Yo no traiciono a la gente que me ha apoyado. Mauricio tragó saliva. Sabía lo que significaban esos papeles. No era solo un golpe a su reputación. Eran pruebas de corrupción. Documentos que podrían llevarlo a una investigación seria, que podrían hacerlo perder todo. Isabela lo miró fijamente, disfrutando del temblor casi imperceptible en sus manos. Así que dime, Mauricio, ¿cuánto estás dispuesto a perder? El mundo de Mauricio Salgado, ese que había construido con mentiras, influencias y estrategias sucias, se estaba desmoronando frente a sus propios ojos. Sentía el sudor frío recorrer su espalda mientras sus dedos temblorosos pasaban de una hoja a otra de los documentos que Isabela acababa de poner sobre la mesa. Cada cifra, cada firma falsificada, cada transacción oculta era una bomba de tiempo. Si esa información salía a la luz, no solo perdería su fortuna y su reputación, podría terminar en la cárcel. Levantó la mirada hacia Isabela, pero la mujer que tenía enfrente no era la misma que él había logrado manipular tantas veces. Se había convertido en alguien más. En alguien peligroso. Y lo peor de todo es que él lo había creado. Isabela intentó mantener la calma, pero su voz se quebró levemente. Ella no reaccionó. Se limitó a inclinar la cabeza con fingido interés, como si esperara pacientemente a que él terminara su acto de hombre vencido. Esto no puede salir de aquí, balbuceó Mauricio, intentando recuperar el control de la situación. Hay muchas cosas en juego. Gente importante involucrada. No te conviene hacer esto. La amenaza velada no pasó desapercibida. Isabela enarcó una ceja y soltó una risa baja, afilada, como si lo que acabara de decirle fuera el chiste más absurdo que había escuchado en su vida. ¿En serio?, dijo, apoyando un codo sobre la mesa y entrelazando los dedos. ¿Todavía crees que puedes asustarme? Mauricio cerró los ojos un instante, intentando ordenar sus pensamientos. Estaba perdiendo terreno demasiado rápido. Nunca antes se había sentido tan indefenso, tan acorralado. Por años, él había sido el hombre que tenía todas las respuestas, el que siempre iba un paso adelante. Pero en ese momento, frente a Isabela, se sentía como un simple peón en el tablero. ¿Qué quieres?, soltó finalmente, su voz baja, desesperada. Dime qué quieres y lo arreglamos. La sonrisa de Isabela se amplió, pero en sus ojos no había ni rastro de calidez. Esa era la mirada de una mujer que había sido traicionada y que no tenía intención de otorgar perdón. Quiero verte caer, Mauricio, susurró, con una calma aterradora. Quiero que sientas lo que es perderlo todo. Él la miró fijamente, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Por primera vez en su vida, comprendió lo que era el miedo real. No el miedo a perder dinero, poder o influencia, sino el miedo a estar completamente indefenso, a ser el blanco de una persona que ya no tiene nada que perder. No puedes hacer esto, intentó negociar, cambiando el tono a uno más suave. No después de todo lo que vivimos. El descaro de sus palabras la hizo reír.
Después de todo lo que vivimos, repitió, su voz goteando ironía. ¿Te refieres a nuestra boda? ¿A cuándo me mentiste en la cara mientras le prometías amor eterno a otra mujer? Mauricio apretó la mandíbula. Sabía que no tenía derecho a justificarse. Pero no podía simplemente dejar que ella lo destruyera sin más. Si me hundes, tú también sales perdiendo, intentó con frialdad. Si esta información se hace pública, yo caeré, sí, pero las empresas de mi familia también. Mi padre, mi madre, ¿vas a destruirlos a ellos también? Isabela lo miró fijamente. No se esperaba ese movimiento. Mauricio siempre había sido hábil con las palabras, siempre encontraba la manera de girar la situación a su favor. Pero esta vez ella estaba lista. No intentes manipularme con tu familia, Mauricio, respondió, entrecerrando los ojos. Ellos no están en esta mesa. Ellos no fueron quienes me traicionaron. Fuiste tú. Mauricio sintió un nudo en la garganta. No había escapatoria. Podemos negociar, intentó una última vez, su tono ya sin arrogancia, sin superioridad, sin nada de lo que lo había caracterizado toda su vida. Lo que quieras, Isabela. Dinero, poder, dime qué necesitas y lo haré. Ella suspiró con fingida ternura y se inclinó hacia él. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Mauricio? Susurró. ¿Que todavía crees que puedes comprarlo todo? Tomó su teléfono con calma y lo deslizó sobre la mesa. Su pantalla mostraba un número de contacto ya listo para ser marcado. Si haces una sola llamada equivocada, estos documentos llegarán a la fiscalía antes de que termine el día. El rostro de Mauricio perdió todo color. Sabía que ella hablaba en serio. El silencio que siguió a la amenaza de Isabela fue sepulcral. Mauricio no dijo nada. Solo la miró con la respiración entrecortada, las manos aún aferradas a los documentos que sellaban su destino. Él lo sabía. Ya no había escape. No esperes que te tenga piedad, dijo Isabela con frialdad, cruzando las piernas con la misma elegancia con la que había caminado hacia el altar el día de su boda. Porque tú no la tuviste conmigo. Mauricio dejó caer los papeles sobre la mesa, su mirada fija en el vacío. El hombre que había construido su vida sobre el engaño y la traición finalmente había sido vencido por su propia arrogancia. ¿Qué vas a hacer?, logró decir con la voz apagada. Isabela se levantó lentamente y alisó la falda de su vestido. Tomó su bolso con calma, como si la conversación no la afectara en absoluto. Eso ya no es tu problema, dijo sin mirarlo. Pero te aseguro que el mundo pronto verá al hombre que realmente eres. Mauricio abrió la boca para protestar, para decir algo, pero nada salió. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. Salió del restaurante sin mirar atrás. No necesitaba ver la expresión derrotada de Mauricio para saber que había ganado. Él lo había perdido todo. Horas después, las noticias explotaron con el escándalo financiero del año. Los documentos de corrupción de Mauricio fueron filtrados anónimamente a la prensa y la fiscalía inició una investigación inmediata. Las consecuencias fueron rápidas y letales. Sus inversionistas lo abandonaron, su empresa se desplomó en la bolsa y su familia, ya avergonzada por su traición, le cerró las puertas. Mauricio Salgado pasó de ser un magnate respetado a un hombre hundido en la desgracia. Mientras tanto, Isabela cerró un trato millonario con Santiago, quien la recibió con una copa de champaña y una sonrisa aprobadora. Por las segundas oportunidades, dijo él, alzando su copa. Isabela chocó la suya contra la de él y bebió lentamente, disfrutando el sabor de la victoria. El día de tu boda debería ser uno de los momentos más felices de tu vida, pero a veces, las señales que ignoramos terminan siendo las más importantes. Imagínate descubrir una verdad que lo cambia todo. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo enfrentamos una traición que va más allá de lo imaginable? Si crees que esta historia ya es impactante, espera a escuchar lo que sucede cuando una mujer descubre que su esposo no solo la engañó, sino que usó su propio dinero para remodelar la casa de su amante. Te aseguro que lo que pasó después es simplemente increíble. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento todos los detalles. No te lo pierdas. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.